Soy Mayra Alejandra Angulo Correa, coordinadora editorial de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenidas a este espacio. Hoy tejeremos una conversación en torno al asunto de cómo podríamos unir, hilar, converger el tema de la innovación con impacto social con el de la política de género de la universidad y el asunto del protocolo de atención, prevención y detección de las violencias basadas en género. Bienvenidas a este espacio. Importante también resaltar que el asunto de la innovación con impacto social nos convoca en este espacio, sobre todo porque es el eje central de nuestra revista de divulgación VEE, que próximamente estará saliendo, así que ahí súper atentas para cuando salga. Me emociona mucho poder tener este espacio aquí, poderlo converger. Es un asunto importante no solo a nivel universidad, sino también a nivel regional y, por qué no, a nivel nacional. Así que bueno, planteémonos aquí posibilidades y escenarios. Hoy están con nosotras María del Carmen Muñoz, está Valentina Bradbury, Elizabeth Gómez Tallo y está también Natalia Campo Castro. En adelante nos estarán contando un poquito acerca de quiénes son y también les pediremos por favor nos hagan un contexto en cuanto a algunas temáticas principales que son las que vamos a unir. A María del Carmen le pediré por favor nos ayude un poco con el tema o un panorama general sobre el tema de la interseccionalidad. Valentina, si nos puedes apoyar, por favor, brindándonos algún escenario, panorama sobre el asunto del protocolo de atención y prevención de violencias basadas en género y el de la política de género. Elisa, por favor, te ayudaría, te pediría nos ayudes con el asunto de innovación con impacto social. ¿Qué es eso? Y Natalia, por favor, si nos puedes brindar como ese panorama y ese escenario acerca de universidades inclusivas desde tu visión, desde tu perspectiva, sobre todo en asuntos, por ejemplo, de personas con alguna situación de discapacidad visual, por ejemplo. Bienvenidas y bueno, te cedo la palabra, los micrófonos son tuyos, María del Carmen, y luego seguimos aquí. Vale, muchas gracias, Mayra. Bueno, yo soy María del Carmen Muñoz, soy madre, compañera de vida, diplomada en Derechos Humanos y Género. También soy facilitadora de círculos de mujeres y hombres y soy dula y vengo un poco de mi proceso personal también como aprendiz de partería. Dentro de la universidad pues hago parte del equipo de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes y soy historiadora de la Universidad del Valle con una maestría en antropología, especialmente enfocada en género y en diversidades y toda la parte de antropología cultural. Pues todo este tema de la interseccionalidad y todo cómo se cruza esas diferentes miradas de la discriminación, pues hace parte un poco del diálogo que nos convoca hoy y que vamos a estar compartiendo con las compañeras. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Valentina Bradbury. Yo soy politóloga, también con una maestría en ciencia política de la Universidad de León. He sido docente universitaria, soy docente también en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente y actualmente me desempeño también como la responsable de asuntos de género de la Universidad Autónoma de Occidente. Estuve desde hace algunos años participando en la construcción de la política de género e igualmente también en la construcción del protocolo para la detección, atención y prevención de las violencias basadas en género, junto con un equipo muy importante, muy valioso, interdisciplinario, en donde habían representantes de gestión humana, de la academia y de bienestar universitario. Entonces, digamos que si bien yo desempeño este rol hoy, quienes han venido en la construcción y en la implementación tanto de la política como del protocolo, ha sido un equipo muy importante, muy valioso que vale la pena mencionar y reconocer aquí. Gracias. Hola, yo soy Natalia Campo Castro, soy profesora del programa de cine de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, soy líder del grupo de creación cinematográfica y bueno, mi formación es licenciada en literatura, comunicadora social, periodista de la Universidad del Valle, tengo una maestría en artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en humanidades también de la Universidad del Valle y pues últimamente he estado trabajando con muchísimo interés en temas de comunidad y de inclusión social con enfoque de género. Gracias. Hola, yo soy Elizabeth Gómez Tallo, madre de 2 niñas, Violeta con 14 años, María Antonia con 9, hija de Flore Tallo, de Ernesto Gómez. Soy socióloga y con maestría en sociología de la Universidad del Valle, con un doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Campinas, en Brasil.
Y a partir del doctorado y de la maestría me fui especializando en los estudios de género, de manera particular en la promoción de la equidad e igualdad de género. Aquí en la Universidad Autónoma de Occidente hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. Actualmente imparto una asignatura en la especialización en interculturalidad y estudios de género, y he venido en los últimos años desarrollando varios proyectos de lo que venimos llamando innovación con impacto social, que para empezar, en términos generales, hay que incidir en la transformación de la vida de las comunidades, incidir de manera positiva y con la participación de las comunidades. Entonces ya les hablaré un poco más de ello. Bueno, estoy muy emocionada de compartir con ustedes en este escenario. Sé que sus visiones, sus diferentes perspectivas, además enriquecerán mucho este asunto que queremos tejer, convencer, brindarnos la posibilidad además de hacerlo, pues porque sabemos que quizá no siempre se habla de innovación con impacto social como desde estos escenarios, así que nos estamos haciendo una apuesta bastante interesante y además eso le da como otra visión a la revista de divulgación VIE, permite que sea como un proyecto distinto. Así que nos deseo una charla, una discusión linda, pero también lúcida, posibilitadora, llena de ilusiones y esperanzas, pero también compleja. Y bueno, vamos a dar inicio entonces ahora sí como con las preguntas concernientes de este espacio. Valentina, cuéntanos, ¿cuáles fueron esos desafíos que enfrentaste al diseñar e implementar la política tanto de género también como el protocolo de atención y prevención y detección de las violencias basadas en género y cómo lograste además superarlos? Bueno, yo creo que se han presentado una diversidad de retos tanto para la construcción de la política del protocolo como para la implementación, pero podríamos decir que los retos mayores han sido en la implementación. Sin embargo, quisiera referirme a los dos momentos. En la construcción, creo que uno de los principales retos era efectivamente tomar la decisión, porque venían gestándose distintas iniciativas, impulsos. La profesora también Elizabeth Gómez lideró algunas de esas iniciativas para la construcción de la política, hasta que finalmente se toma la decisión, y eso significa la construcción efectivamente de un equipo interdisciplinario, como lo decía al inicio, que tuviera la representación de la comunidad universitaria, pero que también tuviera la competencia y la idoneidad para participar del equipo en la construcción de la política, y evidentemente pues designar los tiempos necesarios, que también implican recursos. Entonces yo creo que ese fue uno de los principales retos para la construcción de la política. Luego también digamos que la discusión muy diversa que se generaba en el espacio, y poder conciliar no solamente los principios o las expectativas de cada uno dentro del equipo, sino también las expectativas dentro de la comunidad universitaria y también las expectativas de la institución como tal y los valores también que representa la institución. Decir también que esto lo ha venido reconociendo la Corte Constitucional, y es la importancia que han tenido los movimientos estudiantiles, las colectivas estudiantiles en la exigencia de la construcción de protocolos y políticas dentro de las universidades. Y creo que en la Universidad Autónoma también las estudiantes y las colectivas estudiantiles fueron muy participativas en exigirle a la universidad pues la construcción de protocolos, rutas y política para la construcción pues de una universidad mucho más inclusiva, que garantizara los derechos de todas las personas independientemente de su género o de su orientación sexual. Los retos, como decía yo, más importantes han estado en la implementación, porque efectivamente la discusión para la construcción fue muy rica, de muchísimo aprendizaje, como lo decía también muy colectiva, muy participativa dentro del equipo, y entonces diseñamos, digamos, estas herramientas, estos canales, involucramos estos enfoques y principios, pero evidentemente una cosa es lo teórico, digamos lo escrito, y otra cosa es ya cuando ese documento, esa política pues se enfrenta a las complejas realidades que existen en el contexto universitario y en particular pues en nuestro contexto. Respecto a la política, digamos que uno de los retos que hemos enfrentado pues ha sido finalmente la necesidad de priorizar las líneas de acción. Tenemos 6 líneas de acción, pero finalmente casi que todos los esfuerzos se han visto abocados a priorizar
lo que tiene que ver con la atención a las violencias basadas en género y lo que tiene que ver con la información, sensibilización y formación. Esto no quiere decir que pues no hayan también esfuerzos en las otras líneas, pero por ejemplo hay una muy importante que es la de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que implica pensarse las estructuras, la equidad dentro de los órganos decisorios, la participación de mujeres y diversidades dentro de todas las ramas disciplinarias, en los distintos niveles pues, de la institución. Y estaba en un congreso de ASCUN de Desarrollo Humano, y una de las académicas precisamente nos hablaba que era la realidad en muchas de las universidades, o sea, efectivamente que casi que la prioridad en este momento por la naturaleza de estas situaciones ha sido la atención a las violencias basadas en género y fortalecer los canales y los acompañamientos y las medidas de protección para que efectivamente haya una confianza institucional y para que personas que vivan esta situación realmente puedan realizar la denuncia. Eso, digamos, ha sido pues uno de los desafíos de la política. Y también los desafíos de los protocolos pues han sido adaptar estos principios y estas medidas de acompañamiento a cada uno de los casos. Entonces, por un lado, ha sido muy importante dentro de la legislación internacional, regional y nacional, como de la jurisprudencia, principalmente de la Corte Constitucional, pero también de la Corte Suprema de Justicia, que ha planteado, bueno, históricamente muchas de las instituciones decían, no, aquí pues predomina el debido proceso y la presunción de inocencia y finalmente no se puede hacer nada o no se puede acompañar a la víctima o tomar medidas de protección mientras que pues no se haya comprobado la culpabilidad de la persona que ha sido denunciada. Pero en recientes sentencias de la Corte se ha dicho no, o sea, también hay otros principios importantes como el principio de la buena fe, que implica que yo debo creerle a una persona, así como se cree que una persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, también hay que reconocer que una persona que denuncia pues está atravesando una serie de situaciones que son muy difíciles y por tanto hay que partir de creerle. Esto no significa que ya se reconozca que hay una culpabilidad por parte de la persona que está siendo la persona a la cual se está denunciando, pero sí que se tienen que generar ciertas medidas de acompañamiento. Entonces, nuevamente, como lo decía, en principio, en teoría, suena muy, muy lindo, ¿cierto? Pero ya cuando hay casos específicos, nos enfrentamos a unas complejidades, ¿no? Por ejemplo, también uno de los principios es la autonomía y la confidencialidad. Y otro de los principios es la no neutralidad, es decir, que las instituciones deben actuar para erradicar las violencias basadas en género. Pero muchas veces las víctimas no quieren denunciar porque tienen miedo a las retaliaciones y a pesar de que se le plantea que denunciar es una protección, denunciar permite también pues transformar, erradicar estas violencias, pues muchas veces las personas no quieren. Entonces eso también, digamos, nos enfrenta a una serie de limitaciones y dificultades bastante grandes. El tema también, por ejemplo, de los recursos, ¿no? Porque las medidas de acompañamiento muchas veces significan que hay que asignar recursos. Cuando hay, por ejemplo, que cambiar de clase a dos estudiantes porque un estudiante ha denunciado al otro, pero no necesariamente hay varios grupos, ¿cierto? Entonces, las medidas y las alternativas que tenemos que desarrollar y adoptar implican necesariamente una destinación importante de recursos para que efectivamente se puedan pues realizar estas medidas y para que podamos realmente ir hacia una transformación y una construcción de un campus que sea seguro. Gracias, Valentina. Bueno, me pongo a pensar, entonces tenemos todas estas problemáticas y ya este marco que nos ofreces. Si, por ejemplo, Elizabeth nos puede entonces contar ya para empezar a hilar y a tejerlo con el tema de la innovación con impacto social, ¿cómo crees que la innovación con impacto social, puede contribuir en el abordaje de estas problemáticas y cómo has experimentado la relación entre innovación con impacto social, asuntos de género, asuntos de interseccionalidad, inclusividad y si tienes algunos ejemplos que nos puedas brindar? Gracias, Mayra. Sí, para mostrar porque vamos tejiendo, o sea, el gran aporte que nos hace la innovación con impacto social es que realmente transformemos vidas, transformemos entornos, transformemos mentalidades, ¿sí? Y que la universidad, donde no solamente la Autónoma de Occidente, la universidad como institución, donde está la educación superior, donde estamos produciendo conocimiento de alto impacto,
participe de manera más dinámica en esas transformaciones. Eso se ha dicho hace muchos años, no es ninguna novedad, pero en la realidad que nos ha pasado en las universidades, que producimos un conocimiento de laboratorio, de oficina, con las mejores intenciones, pero que no conecta más con realidades para transformar. En la Universidad Autónoma de Occidente hicimos una apuesta en un plan de desarrollo que es el 2030, que va de 2015 a 2030, 2015 a 2030, perdón. Y una de las características de ese plan es que decidimos ser una universidad de la comunidad y para la comunidad. En esas reflexiones, parte de lo que trajimos a colación es que la comunidad no solamente está allá afuera, que es una tendencia también cuando hacemos investigación en ciencias sociales, y es que nos vamos a los extramuros. Y en esta reflexión dijimos, la comunidad también está aquí dentro de la universidad. Los y las estudiantes que nosotros recibimos son en buena medida de sectores populares. Entonces dijimos, hay que hacer transformaciones adentro. Y la política de género contribuye en esa transformación de adentro de la universidad. Y los propios colaboradores, colaboradoras, profesores, profesoras, pues hacemos parte de la sociedad de distintas comunidades donde estamos. Entonces empezamos a ver, por un lado, que teníamos que contribuir con la transformación social y por otro lado, que no solamente era afuera, sino también dentro de la universidad. Bien, en un seminario que hicimos hace varios años, antes de pandemia, ustedes saben que el mundo se vivió antes de pandemia, después de pandemia, varios seminarios que hicimos sobre innovación. Recuerdo tanto que allí un invitado, un experto pues externo, nos decía, la innovación no es solamente inventarse algo, o sea, no, a nadie se le había ocurrido algo, entonces vengo a innovar. No. Eso es una dimensión, pero la innovación también es transformar algo, dar un paso adelante. Entonces, en el caso de una política de género, claro, no sería innovación en tanto que pues varias universidades lo vienen haciendo. ¿Cuál es la innovación? Que lo hagamos aquí, que lo hagamos a la UAO, ¿sí? Y lo que está exponiendo ahorita Valentina, se hace una declaración y después cuando usted implementa, se va a enfrentar con unos desafíos. Entonces, estamos innovando porque estamos haciendo una transformación dentro de la universidad. Si hoy comentáramos con distintos profesores y profesoras que han pasado por distintas formas de capacitación y de formación, ellos podrían decir, antes eso no se hacía, o sea, lo están haciendo ahorita, entonces no es que nos hayamos inventado, sino que lo estamos haciendo también aquí, entonces eso va contribuyendo. Hubo un proyecto muy lindo que se llama De la huerta a tu mesa, les voy a comentar de dos, y allí nos trajo un aporte para pensar innovación con impacto social, es otro componente, y se llama la articulación de la cuádruple hélice. ¿Cuál es la cuádruple hélice? Que participe el Estado, que participe la universidad, la academia, y allí hago un paréntesis, la academia no está solamente en las universidades, digamos de educación superior, están los espacios académicos, entonces Estado, academia, empresa privada, ¿sí? Que también ahí hay un gran paréntesis, no solamente es las grandes empresas, sino todas las MIPYMES, la universidad también ha hecho una apuesta por las MIPYMES, porque resulta, no tengo exacto el dato, pero sé que más del 70% de la economía la mueven las MIPYMES, ¿sí? Y a las MIPYMES van desde la pequeña y mediana, desde tener 2 trabajadores hasta tener 100, ¿sí? Entonces, eso también vamos hilando con impacto social. Entonces, Estado, universidad, empresa privada y comunidad. En una visión, digamos, tradicional o convencional, yo hago un proyecto, me pienso un proyecto de investigación y voy y hago una aplicación a una comunidad. En esta versión de la cuádruple hélice, yo tengo que trabajar con la comunidad en el diseño. Cuando pasamos por la experiencia allí de la huerta a tu mesa, de nuevo, en el planteamiento del proyecto dijimos, no, pues eso es fácil, ¿sí? Vamos, sentémonos a negociar. Cuando te sientas con la comunidad, todos ustedes saben, y tenemos que, si realmente estamos en un diálogo de saberes, es decir, en una relación horizontal y vamos a tener en cuenta realmente, de manera genuina, el punto de vista de las personas de la comunidad, pues nos ponen, como decimos coloquialmente, un tate quieto, o sea, nos dicen, no, eso no es así como usted lo está planteando. Entonces tuvimos que empezar a hacer acuerdos. El caso del proyecto de la huerta a tu mesa, de nuevo se dio en el contexto de la pandemia y en el caso de Cali, del paro, que se llamó también el estallido social, y nos enfrentamos con una situación y era, ustedes recordarán, no teníamos condiciones de salir a hacer las compras para lo básico pues, de la alimentación de una familia y empezaron a surgir huertas urbanas en distintos rincones de Cali. Entonces, de nuevo, la innovación no era, ay, nos inventamos la huerta, no, las huertas hace rato están funcionando en el mundo, o sea, la agricultura urbana lo han desarrollado en el mundo, Cuba es una pionera de la agricultura urbana, en Europa hay distintas expresiones y experiencias. La innovación fue, hagámoslo aquí, ¿sí? Y también, de nuevo, se tiende a creer
que la huerta, entonces háganla allá los pobres para que aprovechen un pedacito de tierra. Y resulta que esa experiencia la tuvimos con un sector cercano a la universidad, cercano geográficamente, donde es una comunidad con un nivel de alto nivel económico, digámoslo así, tienen terreno en sus casas campestres para hacer la siembra, pero no lo hacían, porque nadie les había dicho hagamos una huerta aquí, pero también porque no habían tenido la necesidad. Entonces cuando nos enfrentamos a que no es suficiente tener dinero para ir a un supermercado, sino que no puedo salir, entonces ¿cómo me voy a producir la comida? Vamos a empezar a hacer una casa. Entonces la gente se fue vinculando con ideas de economía circular, por ejemplo, de aprovechar todo el proceso. Entonces se produce la comida, pero en la cocina con lo que salen los desperdicios orgánicos son el abono de esa huerta, y empezaron a pasar por la práctica. Resulta que fue bien interesante porque como estamos en pandemia y en paro, una de las situaciones más lindas que hubo es que el contacto con la tierra le empezó a cambiar la vida a la gente. O había situaciones, ustedes recordarán, de depresión, la gente encerrada en sus casas, y empezaron a sembrar y empezaron a transformar esa situación de salud mental. Empezaron a encontrarse entre vecinos que no se conocían. Las mujeres tienen un protagonismo importante allí porque empiezan a liderar, empiezan a recordar saberes que tenían que la mamá, que la abuela sembraba en la casa y tal, y empezaron a recordar y hacerlo y a organizarse y a liderarlo. Empezaron a intercambiar productos. Resulta que aquí esta señora solo, y bueno, y aprendimos de los errores, solo sembró berenjenas y el montón de berenjenas, y ahora yo cago por esas berenjenas. Entonces aprenden a hacer encurtidos y a compartirlos, la otra tomates, pepinos, bueno, en fin, se formó la ensalada. Y así con hongos orongos se armó el sancocho también, y compartimos esa experiencia. Vino después de este proyecto un experto mexicano, visitó la experiencia y nos hace otro aporte, nos dice, ¿dónde están las nuevas generaciones? Porque esa era una comunidad de personas adultas y adultos mayores y que estaban súper felices, sembrando y recordando y tal. Dijo, pero la sostenibilidad de ese tipo de experiencias es que las nuevas generaciones se vinculen. De nuevo un ajuste, cuando ellos dicen, pues para eso tenemos a la universidad. O sea, como claro, en la universidad hay estudiantes jóvenes con fuerza para dar pala, y entonces les dijimos, no, pero los estudiantes no son la mano de obra de ustedes, no pueden ser. O sea, esa no es la relación, que también hay que plantearlo. Fácilmente puede haber una relación instrumental, no solamente de la universidad hacia las comunidades, sino también al contrario. Y tenemos que ser claros en ese lugar de enunciación. Cada que vamos, cualquier universidad, pero en el caso nuestro, a una comunidad se genera una expectativa, distintas expectativas, y tenemos que tener claridad de nuestros límites. Entonces, bueno, les dijimos, no, los estudiantes no pueden ser la mano de obra que ustedes necesitan para las huertas, aquí tiene que haber algún niño, alguna niña. Y efectivamente, cada familia tiene menores, pues jóvenes, etcétera, y se empezaron a vincular. Entonces ya le llamamos también de manera coloquial, en la segunda temporada de la Huerta a tu Mesa, empezaron a participar las nuevas generaciones que no los habían tenido en cuenta, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y empezaron a participar. Entonces pasamos por esa experiencia, destaco, fue claramente la cuádruple hélice, un aporte de innovación con impacto social, transformar la vida de estas comunidades que no solamente son de bajo nivel económico, sino de medio y alto. Allí había, recuerdo por ejemplo, un director de un colegio en Cali, nos dijo al principio de los talleres, yo no voy a dejar de trabajar por venir a sembrar perejil y cilantro. Pues, cuando él vio el movimiento, claro, porque ¿cuánto me vale a mí producir eso? Yo voy y lo compro en el supermercado cuando otra vez los abran, ¿sí? Bueno, cuando empezó a ver el movimiento, él luego vuelve y dice, claro, el contacto con la tierra te cambia, ¿sí? Y quien haya tenido esa experiencia nos cambia la vida, o sea, tiene una implicación en tu vida. Entonces empezaron a ver que no era solamente por ahorrarse la plata del perejil y el cilantro, y obviamente vale más su hora de trabajo dirigiendo un colegio que viniendo a participar aquí, pero los aportes y las ventajas son otras. Entonces esa fue una experiencia de innovación con impacto social bien importante que tuvimos, donde se destacan varios aspectos como esta de la comunidad, de y para la comunidad, promover cercanías con los vecinos geográficos. Entonces, si quieres, en otro momento comento el otro proyecto, ¿vale? Listo, perfecto. Muchas gracias, Elisa. Con mucho gusto. Mientras hablabas me llegaba como la imagen, una imagen estaba siendo muy gráfica en algún sentido, y es como esta posibilidad de la innovación con impacto social
puede estar aquí, o sea, ser en sí misma el proyecto que se hace y demás, pero también cómo propicia otras innovaciones con impacto social. Entonces termina siendo algo que crece y se expande y llega a diferentes ámbitos y a diferentes escenarios. Entonces, por ejemplo, ahorita con Natalia, que Natalia tiene todavía otras visiones, por ejemplo, también podemos integrar las artes. Entonces, ¿cómo empieza este tema de la innovación con impacto social a hilarse, a llegar a otros escenarios? Natalia, si nos puedes contar entonces ya la relación innovación, impacto social, temas de género, artes, si deseas también un enfoque inclusivo, cómo puede inspirar esta relación a la comunidad universitaria y por qué no algo más allá, cómo se puede dar este escenario para la construcción, para la inspiración, para llegar a, y por qué no plantear también y asegurar ciertos lugares de enunciación. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que estás pues como muy en la ruta, digamos, con la pregunta, digamos, de lo que hemos estado como trabajando. Digamos que históricamente, digamos, o hegemónicamente un poco más se ha pensado que las artes tienen un papel como del disfrute, de la recreación, de la contemplación, de lo suntuoso, pero la realidad es que también, digamos, las artes tienen un potencial altísimo que hemos desaprovechado muchas personas durante mucho tiempo, porque tienen un potencial, digamos, de lugar de enunciación súper importante para la innovación social y también un lugar de transformación y un lugar de producción de nuevo conocimiento que es súper importante, digamos, para el contexto académico y universitario. Justamente, digamos, allí podríamos hablar en relación con las artes y la universidad de este propósito, pues en tanto el concepto de universidad de unión de la diversidad, ¿no? Y cómo desde las artes también se genera un nuevo conocimiento, porque a veces, claro, las tenemos más allanos y entonces las artes son para disfrutar del fin de semana, para ir a un museo, qué chévere, para tener algo, digamos, en mi casa que me haga sentir bien, pero las artes tienen también, digamos, un lugar de movilización y de aporte. Digamos, tal vez las artes no nos aporten en relación con una nueva patente, con descubrimientos, con invenciones, digamos, científicas o sociales o humanísticas, pero evidentemente desde las artes se produce un conocimiento sensible que aporta, digamos, como a la comprensión de ese sentido profundo de la vida. Tal vez las artes nos ayuden a responder esas preguntas que otras disciplinas no nos pueden responder, como ¿por qué su ausencia me duele tanto? ¿Cuál es el sentido de que yo esté aquí? ¿Para qué existo? Y una gran cantidad de cosas en relación con las relaciones con los otros, en las relaciones con el contexto, las relaciones, digamos, profundas también conmigo, digamos, con lo propio. Y en ese aspecto, digamos, pues pueden ser como un ejercicio, digamos, muy potente, no solamente, digamos, si las instrumentalizamos, sino además también si nos apropiamos de ellas y las convertimos en un lugar de agenciamiento, un lugar de enunciación y un lugar, por supuesto, también de producción de nuevo conocimiento. Creo que como universidad, digamos, tenemos algunas apuestas, nos falta un montón, por supuesto, todavía, pero digamos tenemos unas apuestas que resultan pues allí como muy pertinentes. Creo que un ejemplo muy bello de eso sería el proyecto que estuvimos realizando, digamos, desde la universidad con el territorio del suroccidente colombiano, el proyecto de ética y estética, digamos, como generadores de nuevo conocimiento en la región, porque justamente en este proyecto trabajamos con comunidades del Valle del Cauca, de Nariño y Putumayo, y nos sentamos a aprender, digamos, juntos, a aprender de los otros, de las otras, de los otros, porque es como bien importante, digamos, también reconocer que no es, digamos, como universidad no tenemos solo la tarea, digamos, de quedarnos aquí como encerraditos en una burbujita pensando que nosotros somos los únicos que podemos generar nuevo conocimiento y los únicos que, digamos, desde lo académico podemos como aportar, digamos, a esa construcción de tejido social, sino también reconocer, digamos, la labor de las comunidades, la labor, digamos, en tanto de su creación estética, de su creación ética, pues como todos los aportes que ellos también, digamos, hacen a la comunidad, a la región y a la construcción de tejido social. Entonces, cuando
logramos, digamos, poner la universidad como un actor más dentro, digamos, de una complejidad de comunidades, de organizaciones, de instituciones, de personas, pues eso resulta como absolutamente productivo. También, digamos, la universidad en tanto creación, pues ha desarrollado y liderado procesos en nuestra universidad, pues sobre todo, digamos, desde lo cinematográfico, porque pues es como la fuerza que tenemos allí desde el programa de cine y la Facultad de Artes, y es justamente, digamos, esa comprensión, digamos, más profunda, ese, digamos, como posar la mirada que nos permite el cine sobre situaciones sociales, sobre la memoria, digamos, de las comunidades, y bueno, asimismo pues también se han hecho pues producciones cinematográficas que nos ayudan pues un poco no solamente a preservar y a conservar, digamos, la memoria, y aportan a las comunidades no solamente como a este asunto de olvidar lo impuesto y reaprender lo propio, sino también, digamos, como este asunto en que cuando nos unimos y hacemos pues como una juntanza desde la creación artística y desde la creación audiovisual, pues logramos asuntos como muy potentes, pues que podrían generar como todas estas cosas de las que ya Elizabeth estaba hablando en relación con la innovación social. Bueno, sigamos agregándole texturas a este tejido, ya que mencionas la palabra juntanza y estamos aquí en ese espacio, en esta juntanza, agregando unas telas y unas texturas distintas. Pasemos entonces con María del Carmen para que nos cuente un poco cómo este tema de la innovación con impacto social, o cómo consideras que se da esta unión para abordar, por ejemplo, temas de desigualdades, temas de etnia, sobre todo, por ejemplo, teniendo en cuenta el reconocimiento o no reconocimiento de la mujer, especialmente negra, si se quiere, en el ámbito académico, en la sociedad. ¿Cómo consideras que se da esto? Bueno, pues escuchando a las compañeras, creo que ya abordaron varios ejemplos de eso. Elizabeth comentaba un poco algunos de esos ejemplos donde la innovación de alguna manera aborda y además aporta a todas esas desigualdades, ¿no? Pero también pensaba y escuchándolas también frente a las dinámicas, por ejemplo, académicas dentro de la universidad, pues también abordamos y nos encontramos con estudiantes, con una comunidad que tiene incluso todas esas desigualdades o presenta parte de esas desigualdades. Y una de esas cosas que yo creo que es importante primero aclarar, que creo que a veces en el ámbito no solo académico, sino social, a veces se piensa que la innovación solamente se relaciona con esas partes que son vitales, digamos, que plantean un desarrollo tecnológico o de ingeniería y todo eso, ¿no? Pero que cuando se habla ya de humanidades, cuando se habla de las ciencias humanas, la innovación como que no tiene, como que no es, pareciera un poco difusa, ¿no? Pero cuando nos ahondamos un poco frente a esto, yo creo que la universidad desde la Facultad de Ciencias Humanas y Artes en diferentes momentos y en diferentes situaciones, tanto en proyectos como lo planteaba Natalia y Elizabeth, viene trabajando y viene desarrollando precisamente esas apuestas a la innovación planteadas desde esas ciencias humanas, ¿no? Y desde allí, por ejemplo, poder visibilizar, creo que una de las cosas y la condición fundamental es hacer visible esas situaciones, ¿no? Y creo que dentro de las dinámicas que viene desarrollando la facultad, por ejemplo, hemos venido construyendo y de alguna manera ahondando en los cursos muchos de estos temas, ¿no? Estas temáticas, por ejemplo, de formación ciudadana, se viene también ahondando frente a esas interseccionalidades que se presentan, ¿no? Y descubrir que muchos de nuestras comunidades, como le decía Valentina, incluso en la construcción de la política de género, pues desconoce incluso que esas desigualdades están acá presentes, o que la dimensión, por ejemplo, de las desigualdades frente a las mujeres, a la perspectiva de género, pues siguen vigentes, no es algo que queda afuera de otros estratos, sino que está presente. Entonces creo que sigue siendo vital la visibilización, sigue siendo vital seguir ahondando en que la innovación no es solamente o le pertenece o es válida para algunas ciencias, sino que dentro de todo ese proceso también las comunidades ya vienen
hace mucho rato planteando diferentes apuestas de innovación social, ¿sí? Que las universidades, creo yo, que tenemos también la responsabilidad ética frente a sumarnos a esas apuestas, ¿no? Que debería, y que creo que en esencia lo que se debería plantear constantemente es que en todas las carreras se plantee y se entrecruce, que es un poco la apuesta que se hace desde la facultad, que un ingeniero tenga también el conocimiento de qué es la perspectiva de género, que tenga el conocimiento de qué son las desigualdades, ¿sí? Y que de alguna manera, independientemente de su carrera, pues pueda también proyectar esa innovación, pueda proyectar los proyectos frente a poder cubrir o de alguna manera tener en cuenta estas desigualdades. Eso diría yo. Aquí ya empieza entonces a relacionarse una cuestión ética, ¿no? Si hablamos de eso, ¿cuáles serían los límites éticos de la innovación con impacto social? Si quieren, hagamos el mismo orden. Bueno, yo creo que precisamente las humanidades pueden brindar esta discusión, esta perspectiva, este enfoque a la innovación, ¿no? Por ejemplo, he venido trabajando en algunos cursos el tema de los sesgos de géneros o sesgos raciales que existen, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Y pues se ha venido dando una discusión desde la academia que no podría ser posible sin la interdisciplinariedad, y es efectivamente las asociaciones que tenemos como sociedad a la ciencia y la tecnología como algo que plantea o provee verdades absolutas, ¿no? Entonces la idea efectivamente de que los algoritmos o los instrumentos de inteligencia artificial van a dar respuestas que son correctas, que son aceptables, que son neutrales, imparciales, científicas o exactas, cuando en realidad pues se construyen es a partir de datos que como sociedad hemos elaborado, que como sociedad hemos sistematizado y que efectivamente reflejan totalmente los sesgos raciales de clase y los sesgos de género. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy sencillo respecto a las traducciones, ¿cierto? Entonces, palabras que en inglés no tienen un género específico, ¿cierto? Como doctor o como nurse, cuando se traducen al español, nurse se traduce como enfermera y doctor como doctor, ¿cierto? Uno de esos elementos. Y pues hay algunas iniciativas que se han pensado el análisis y la investigación de estos elementos de estos instrumentos de la inteligencia artificial, diciendo no, pues es necesario involucrar la sociología, la ciencia política, la antropología, la historia para poder entender las nuevas formas de dominación que generan estas innovaciones, ¿no? Que tienen un impacto social, pero que también pues tienen que ser revisadas en su conjunto. Los límites éticos, como los límites planetarios. Hace varias décadas ya en las ciencias sociales se ha hablado de la acción con daño y la acción sin daño. Yo creo que tenemos que tener esa claridad, pues en la acción o la intervención también. De buenas intenciones se ha labrado nuestro camino y muchas veces esas intervenciones han sido una acción con daño, ¿sí? Nuestra sola presencia, cuando somos académicos, académicas, nuestra sola presencia en una comunidad ya va a generar un impacto, ¿cierto? Empezamos a tener conciencia de ello, que es un gran avance porque antes no teníamos esa conciencia. Entonces, cuando tenemos esa conciencia, tenemos que buscar que la acción o la intervención sea con una reducción de daños, ¿sí? Va a generar un impacto, pero tratemos de que sea el mínimo. Entonces, pienso que eso es un criterio ético para hacer investigación, innovación con impacto social. Les doy un ejemplo. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Removiendo Barreras para la incorporación, retención, avance de mujeres en el campo STEM e industrias verdes. Claramente el proyecto quiere remover barreras porque en el universo de las desigualdades de género, ¿sí? Hay más violencias con base de género hacia mujeres, hacia población de sexualidad diversa, etcétera. Hay distintas situaciones que se van abordando, pero un gran aporte también que se hace es que para cerrar la brecha de género, que según las expertas dicen se cerrará en 300 años, ¿sí? Porque es un universo de desigualdades, el campo STEM o STEAM y la industria verde es otro de los campos donde queremos acercar.
Hay una estadística que se repite en el mundo y es que en las ingenierías el 70% de la población es masculina, el 30% de la población es femenina. Cuando las mujeres acceden menos a estas carreras que son mejores remuneradas, entonces obviamente se mantiene la brecha de género. Entonces queremos promover, eso lo propuso ya la UNESCO en el 2019, cerrar la brecha de género en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Entonces queremos contribuir a remover esas barreras, ¿sí? Entonces vamos con esto, Aprendiz Escena, a trabajar con unas comunidades rurales, con unas fincas campesinas, cafeteras, que son en su mayoría lideradas por mujeres. Nos encontramos una finca donde era liderada por un hombre, ¿sí? Una buena persona, un buen señor, un campesino y tal, pero imagínense que nosotras mismas, teniendo un proyecto de removiendo barreras, en ese momento estábamos preocupadas por la innovación tecnológica, queríamos llevar ese café a un nivel de café ecológico certificado por la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces perdimos de vista el enfoque de género. Cuando una de las colegas cayó en cuenta, la situación fue así, llegamos a la finca, nos vamos con el señor a hacer la innovación, a mejorar el café con un aparato que se llama el integrado, bueno, íbamos viendo el proceso, cuando dice, la señora está en la cocina. Y nosotras acá, las expertas, las profesionales, con las ingenieras, trabajando con el señor, cuando una colega del área social dice, y la señora está en la cocina, y le preguntamos a él, ¿la señora trabaja con usted? Pues sí, claro, o sea, es la pareja, estamos los dos juntos, somos los que cuidamos de esta finca. ¿Y por qué está en la cocina? Ah, pues porque les está haciendo algo para tomar. Y no, vamos a traer la señora, ¿sí? Por favor, saquémosla de la cocina. Ella con mucha vergüenza de participar, de hacer una entrevista, entonces previamente le dijimos, no, es que usted también participa. Y no era entonces negar la participación del señor, él también participa. El punto es visibilizarla a ella, que también trabaja hombro a hombro, de cuando no estamos viendo y cuando llegan la institución, los expertos, ella se esconde, va a su servicio del cuidado, de servir y seguimos dándole protagonismo a él. Entonces hicimos un pequeño ejercicio, una reflexión con ellos ahí, también cuidándonos mucho de no intervenir en la vida íntima pues, de una pareja y de una familia, ¿cierto? Finalmente ella sale, participa, se pone feliz, se organiza, se maquilla para quedar en cámara y la entrevista y tal. Eso fue muy, muy lindo. Entonces, digamos, cuando entrenamos el ojo para que eso que está invisible aparezca, bueno, se logró hacer pues todo el registro de la experiencia que se estaba haciendo. Esa experiencia hace poco se presentó en Europa, en Holanda, y valga decir que en 3 ocasiones hemos ido a hacer presentaciones internacionales. Tenemos algo que se destaca mucho en América Latina y particularmente en Colombia, y es que tenemos trabajo de campo en las investigaciones. Las colegas en Europa eran sorprendidas porque teníamos trabajo de campo, porque sus investigaciones son documentales, ¿sí? Bibliográficas, y basadas en documentos hacen sus análisis. Entonces teníamos esa experiencia de trabajo de campo. Y de nuevo, ellas con buena intención, que tienen una experiencia de escritorio, nos dicen cuando comentamos esa experiencia, que esa situación, teóricamente, podría generar violencia basada en género. Que cuando nosotras salgamos de la finca, el señor podía cobrárselas a la señora, pues agredirle algo a nosotras, que no, hombre, claro, la teoría nos puede decir eso. Y entonces tuvimos que explicarle a las colegas, no, o sea, realmente nosotras hemos estado allí, hemos convivido con la pareja, ellos lograron entender la importancia de la participación de la mujer. Pero de afuera, si usted va a generar esa situación de violencia, entonces, ¿qué otras acciones va a traer para hacer una intervención social, psicosocial, de acompañamiento? También con mucha distancia se veía, ¿no? Pero el punto es que logramos hacer esa intervención disminuyendo el daño, ¿sí? Haciendo visible lo invisible, cayendo en la cuenta en el equipo de investigación y entrando en un diálogo con esa pareja para que pudieran participar, pues sin que eso fuera a generar una afectación familiar. Nos pasó exactamente lo mismo que a Elizabeth en un proyecto. Estábamos en Putumayo rastreando como experiencias pues artísticas propias de la región y nos habían recomendado un grupo que estaba conformado por un padre de familia y sus 4 hijos ya jóvenes. Bueno, llegamos finalmente al lugar, nos concedieron pues como la entrevista, estábamos allí grabándolos, viéndolos tocar, una cosa súper linda, y de repente a mí se me ocurrió preguntar por la composición de las canciones. Ah, no, pues las canciones las escribe mi mamá. ¿Y la mamá dónde está? En la cocina.
Exactamente, entonces no, pues como así, paremos, traigamos a la mamá, venga, o sea, ella es la principal acá, es la que escribe las canciones que están siendo súper representativas, digamos, de la comunidad indígena. Y bueno, entonces lo estaba recordando y dije, seguramente como estas, pues habrán como muchísimas experiencias. Yo creo que es un tema como súper complejo, digamos, que nos estás planteando en relación pues como con estas fronteras éticas. Creo que uno siempre, digamos, que ha intentado, que al menos ha caminado un poquito como en este ejercicio, digamos, de hacer como conciencia sobre esto, pues lo tiene allí como presente y uno quisiera siempre plantearse, digamos, una relación como más horizontal con el otro, con la otra, pero es muy difícil porque yo nunca voy a poder estar, o sea, por más que yo lo quiera y pues lo intente y lo piense, pues yo nunca voy a poder estar en el lugar de esa otra persona, digamos, con la que estoy trabajando, por más que lo quiera lograr, pero digamos que sí en la medida de lo posible, pues como procurar, digamos, y promover unas relaciones más conscientes y horizontales, porque pues evidentemente no lograremos pues ser la persona que está allí, la persona de la comunidad, la persona con la que estamos trabajando. Yo creo que eso es como muy importante tenerlo en cuenta y también pues la oportunidad de realmente de darle pues como voz a esas personas, digamos, de empoderarlas y de pensarnos como los proyectos también en tanto creación e investigación como una posibilidad de que los proyectos continúen, porque pues a veces uno, digamos, está muy feliz mientras el proyecto dura, pero luego el proyecto finaliza y qué pasa con ellos. Entonces pues también intentar pues como procurar, digamos, unas rutas en los proyectos donde pues se puedan como sostener pues esas iniciativas y también entender. Alguna vez estuve también como en un proyecto y yo estaba como en el componente social y era un proyecto, digamos, de ingeniería y yo tenía a cargo como el componente social y pues yo como muy feliz y llego con la comunidad y dicen, no, venga, nosotros ya tenemos aquí lo social súper organizado, necesitamos es como el apoyo con la otra parte. Entonces también a veces uno como que se presupone desde afuera qué es lo que necesita el otro y realmente pues no se ha sentado como a escucharlo. Yo creo que hay pues como muchas cosas aprendidas, pero también pues una gran mayoría de cosas por aprender en relación pues como con estos procesos éticos. Bueno, yo creería que teniendo en cuenta lo que ya han dicho las compañeras, no sé qué más decir, pero yo lo sintetizo en que precisamente esos límites éticos deben pasar primero por tener una consideración frente a todo lo que es las prácticas sociales, culturales, identitarias, ¿sí? De cada territorio, de cada comunidad. Porque muchas veces nos pensamos desde la academia o incluso dentro de las dinámicas gubernamentales lo que nosotros desde afuera creemos que puede servirle a una comunidad. Y frente a eso, muchas veces lo que encontramos es que eso que creemos que le sirve, pues puede hacerle daño o incluso puede generar conflictos, ¿no? Que es lo que muchas veces se da, por ejemplo, en situaciones cuando se da, por ejemplo, a ver, recuerdo mucho unos proyectos que yo trabajé hace algunos años con comunidades afrodescendientes, donde nos solicitaron ir a recuperar la memoria histórica y cultural de unos cantos, unas danzas y unos mitos y leyendas en una comunidad del Patía, ¿sí? Y ya armamos todo un taller, todos los niños, todo el cuento, y llevamos el cine, y llevamos todo esto. Y cuando llegamos, pues los mitos ya no existían, ¿sí? Porque el agua se había secado, porque hacía 3 meses no llovía, ¿sí? Porque el cine, pues cómo vamos a ver cine a las 3 de la tarde si todo hasta las vacas se paran porque el calor es de 42 grados. Y entonces lo primero que hicimos fue poder mirar qué era lo que pasaba. Para nosotros perdimos 2 días, pero realmente fue aprender cuál era la dinámica, ¿no? Entonces a las 12 se almorzaba y a la 1:30 todo el mundo se sentaba y las vacas se quedaban quietas. Y uno decía, ¿pero qué es lo que pasa? Pues el calor, no se mueva. Siéntese en esa silla, me dijo la matrona. Y yo, ok, y no se mueva. Yo empecé a moverme y ella dice, no se mueva. Y yo, no se mueva, ¿por qué no se mueve uno? Claro, el calor. Y hasta las 3, 3:30 que bajaba, ya empezaba uno a mirar cómo la gente empezaba a moverse
y pues habían muchos niños y pensábamos un poco, bueno, vamos a motivar la memoria a partir de los cuentos y las leyendas de las comunidades afro en el sur, y resulta que no había conectividad, o sea, existía y estaba toda la parte de ¿cómo se llama?, de los puntos de Vive, que se llamaban, que en ese momento se daban, pero no estaban activos sino solamente una hora, ¿sí?, entre las 4 de la tarde, de 4 a 5, para que la gente mandara mensajes y ya, ¿sí? Entonces luego poder hacer un recorrido, todo cambió y tocó esos 2 días dedicarnos a observar, a caminar, a mirar qué pasaba. Obviamente pues eso fue muy interesante porque a la final entre biche y todo por la noche dijimos, pero ¿hace cuánto no llueve? Hace 3 meses y medio se perdieron todas las cosechas. Y antes los abuelos, ¿qué hacían cuando no llovía? Hacían un ritual. ¿Y por qué no han vuelto a hacer el ritual? De verdad, ¿no? Y digamos que eso fue poder conectar con ellos y como que bueno, al final terminamos en ritual y al otro día llovió. Y entonces como que el abuelo dijo, ve, sí funciona todavía. Ahora, los mitos y leyendas, ¿dónde están? No, porque ya el Muán no sale porque la quebrada se secó y fuimos a visitar la quebrada y la quebrada está llena de basura, ¿sí? Entonces creo que esas realidades, las prácticas culturales yo creo que el no anteponerse a lo que creemos que podría servir. Pensamos que la innovación social pues de alguna manera siempre va a tener unas consecuencias. Y creo que también es devolver a la gente la posibilidad de qué hacer después de que pasa eso y se queda de pronto con ese intercambio, ¿qué va a hacer? Porque en algunas comunidades esa innovación se convierte en una discusión. Recuerdo, por ejemplo, proyectos donde a la gente se le ha dado computadores y cámaras y eso se queda encerrado porque quedó con el líder social comunitario y era para un proyecto, pero ya dijo que no, que aquí nadie, que no vote por mí no utiliza esto. Entonces, como eso, ¿no? Como esa ética frente también a reconocer esos principios comunitarios, ¿sí? Y como aprender, creo yo. Vemos entonces también cierta posibilidad de reconocer cuando se nos presentan algunos sesgos o algunas cortinas de humo, ¿no? Y si aterrizamos entonces, María del Carmen, si ya vamos como aterrizando en la política y en el protocolo, ¿cómo podría ser la política y el protocolo ser sensibles a estas realidades? ¿Cómo podría, por ejemplo, evolucionar tanto la política como el protocolo para tener cierta visión o dejar a un lado los sesgos y poder quitarse la cortina de humo para analizar estas realidades? Por ejemplo, también la situación, el reconocimiento de personas de diferentes orígenes étnicos, sociales, de clase y demás. ¿Cómo se puede tener esta posibilidad de tacto, de palpar, de sensibilidad acá ya, como aterrizándolo en nuestro escenario? Pues mira, yo creo que Valentina los comentaba un poco y son las dinámicas que se vienen dando porque digamos que el proceso de la política de género también pues trae todo un recorrido histórico frente a las universidades y frente a por qué es necesario ponerlo acá. Y creo que ella lo comentaba hace un rato, pues ya hacerlo práctico y poner incluso las líneas de acción muchas veces se van quedando un poco en el camino por lo urgente, ¿no? Por las dinámicas urgentes, por las situaciones cotidianas que se dan, por ejemplo, en las violencias basadas en género y que son muchos, que uno creería que no, pero yo sé que son muchos casos, muchas cosas que hay que solucionar, pero también desde el campo económico, o sea, la inversión que hay que hacer, los recursos que hay que plantear, pero que creo que la universidad viene caminando frente a diversas temáticas y espacios, por ejemplo, con la universidad inclusiva, ¿sí? Donde ya se viene de alguna manera visibilizando los casos, por ejemplo, de interseccionales frente a casos de, digamos,
de situación incluso de salud, en situación incluso sí, de lo que se llama como discapacidad o otra diferencial, frente a la etnia, ¿sí? Frente a los estratos sociales, a las capacidades que se tengan también incluso cognitivas o psicológicas. Y creo que frente a eso la política entraría, creería yo, a fortalecer incluso esa parte, ¿no? Obviamente es un poco, creería yo que paso a paso, ¿sí? Porque hasta donde entiendo, pues ahorita se está abordando a partir de lo que es la violencia de género y todavía hay que entender que eso también hay que dividirlo, de alguna manera sectorizarlo frente a casos, por ejemplo, de violencia donde también está la discriminación o el racismo o la exclusión social, ¿sí? Y frente también a las prácticas culturales, ¿no? Que eso lo dialogábamos en estos días con unos estudiantes de Historia del Pacífico, ¿no? Que quizás para las comunidades negras hay unas prácticas culturales muy arraigadas frente a, por ejemplo, el piropo, ¿sí? Y frente a lo que significa el piropo para las comunidades negras, que además no lo conciben como piropo, sino como un halago, ¿no? Mientras que para nosotras y frente a los cuerpos de las mujeres negras, todavía a veces exigen que si no le echan el piropo, no le dicen, entonces no están bonitas, no se sienten halagadas, ¿sí? Cómo quitar esa concepción y cómo romper, digamos, desde otras miradas, sin tener en cuenta, por ejemplo, las prácticas culturales, pero esas prácticas culturales que no necesariamente podemos decir que son válidas, ¿sí? Y también de pronto como esas dinámicas frente a la corporalidad, ¿no? Por ejemplo, pues aquí el caso, y eso es un poco lo que venimos a veces observando con los estudiantes, frente a cuáles son las prácticas donde podemos ver o visualizar que hay interseccionalidad, ¿sí? Dentro de la universidad, o donde se visibiliza o donde se incluye también, ¿no? Cuántas profesoras, ¿sí? Mujeres negras o indígenas hay acá en la universidad, cuántos estudiantes indígenas hay, ¿por qué no llegan? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso, no? Entonces, frente a eso, pues creo que se viene y creo que la política abre y plantea además ya unas bases muy sólidas para seguir un poco en ese desarrollo de la política de abordar, ¿sí? Las violencias de género, pero también de la inclusión, ¿sí? Que creo que es importante y que sé que ya se viene trabajando. Y no quedarnos, por ejemplo, únicamente en lo que en estos días me decía un estudiante, ¿no? Un poco mirando y analizando todo lo que pasó en el petróleo, pero también estábamos hablando de cómo se construye el discurso del racismo y se sostiene hasta la actualidad, pensando un poco, leyendo un texto sobre el eugenismo y el racismo científico y cómo hoy en la actualidad eso está presente, ¿no? Cuando miramos la geografía de Colombia está basada en un libro del siglo XIX donde se planteó el eugenismo y el racismo científico basado en determinemos dónde está la geografía de Colombia, cuál es y quiénes son los que habitan allí, ¿sí? Y a la vez eso cómo se reproduce en las posiciones, ¿no? en los lugares de poder, de determinación, ¿sí? De elección. Y alguno de los estudiantes decía, sí, profe, curiosamente, mirando y observando un poco esas dinámicas, es muy curioso que a veces los empleados, casi siempre los que desarrollan los trabajos de aseo o eso, en muchas partes de la sociedad y en muchas instituciones siguen siendo mujeres o hombres negros, ¿sí? Y entonces, pues que ya lo puedan observar y visibilizar es interesante. Muchas gracias. Bueno, y ya que estamos hablando de estas posibilidades de estudiantes, pues una pregunta ahorita para todas.
podría ser, por ejemplo, la posibilidad de cómo lograr que perdure en el tiempo, ¿no? Cómo se puede consolidar, hacer que perdure en el tiempo. Y podemos cambiar un poquito el orden ahorita, de pronto nos respondes un poquito tú y pasamos ahorita con Elisa. ¿Cómo hacer para que esto perdure a largo plazo? ¿Cómo se puede consolidar además una visión que nutra o que integre a estudiantes? ¿Cómo hacer que la política, que el protocolo pueda escuchar, se pueda nutrir? Pues sabemos que aquí estamos constantemente con jóvenes que tienen unas posturas nuevas, unas posturas enriquecedoras y que se van transformando con el tiempo. Pues yo sigo insistiendo mucho en la visibilización, porque es que a veces se cree que el racismo está afuera o que eso es solamente en las redes sociales, pero creo que todas las formas de discriminación las encontramos en todo lado. Y creo que de alguna manera ser consciente de que todos y todas en algún momento reproducimos esas discriminaciones, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, en los salones de clase, dice, no, yo no soy racista porque yo tengo un amigo negro, o yo no soy homofóbico porque mi mejor amigo es gay, ¿sí? Reconocer que incluso eso también es plantear unas discusiones frente a qué es el racismo, cómo se visibiliza, cuáles son las prácticas, ¿sí? Cuáles son también las prácticas homofóbicas de clase social, ¿sí? Ayer nomás hablábamos algo sobre la porofobia y el salón de unos chiquitos que están llegando decía, no, profe, sí, eso se entiende, pero no puedes decir que todos somos aporofóbicos. Y yo, claro, en algún momento lo hemos hecho. Y preguntaba, a ver, ¿qué lugares ustedes nunca frecuentarían, nunca pasarían por ahí? Y empezaron a nombrar todos los lugares de exclusión, lo que está en la periferia, incluso gestos, la parte corporal. Una chica dijo, profe, es que uno pasa por ahí, uy, ese poco de niñitos, ese poco de gente como sucia, como no sé qué. Yo decía, ¿ves? Entonces nos reíamos y decíamos, sí, ¿no? Y yo también en algún momento, y hay que reconocerlo, ¿no? Lo primero es, hay leyes que están promoviendo la equidad, que obviamente el tiempo jurídico no es el mismo tiempo social y el mismo tiempo cultural, pero cuando hay una ley que nos cobije, pues ya tenemos un punto de partida. Me refiero a algunas, por ejemplo, la ley de acción afirmativas, que a las universidades públicas les exige que tengan una cuota afroindígena, una cuota étnica. Eso es una discusión enorme y eterna, porque hay quienes, digamos, en el extremo que lo cuestiona, va a plantear, entonces resulta que ahora usted tiene que ser negro, gay, mujer, para que lo reciban en la universidad, porque en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, pues obviamente hay unas cuotas para becas más de fácil acceso para esta población. Entonces hay que entrar ahora a educar, y lo hemos hecho en clase también, que sin la acción afirmativa no tendrían posibilidades algunas personas de ingresar a una universidad. Entonces, bien, tenemos la ley, hay que incorporarla, le obliga a las universidades públicas, las privadas no estamos obligadas, pero podemos decidir hacer el ingreso. Al respecto, hace varios años hicimos un homenaje a Jaime Rocha, un profesor pues, que se destaca en los estudios antropológicos, especialmente con población afro, y invitamos a un profesor brasileño y nos decía muy bien, porque la universidad ha tenido pues, una intención de hacer acción afirmativa con población afro, decía, pero la verdadera, no la verdadera, pero una acción afirmativa muy importante es cuando los profesores y las profesoras también sean afro y ojalá indígenas, y ahí vamos. Pues cuando una nueva generación se educa viendo que sus referentes académicos que admira, sus profesores y sus profesoras son afro e indígenas, pues empieza a cambiar su referente, ¿sí? Ahí vamos. Cuando hacemos esa reflexión, que la he hecho por ejemplo en la maestría y en la especialización, maestría en estudios culturales, especialización en interculturalidad y estudios de género, donde tenemos la profesora indígena, ¿sí? Es que no es fácil, o sea, una cosa es decir, vaya pues búsquela y tráigase los papeles y entre en una lógica administrativa. Nos ha pasado que cuando traemos invitadas indígenas, por ejemplo, y les pedimos unos requerimientos de ley para hacer una orden de pago y tal, pues no tienen toda la documentación. Entonces, ¿ahí qué hacemos? O cuando hay que valorar si tiene maestría o doctorado, porque hay una tabla para pagar, pero tenemos una persona con una sabiduría ancestral que equivaldría a una maestría o un doctorado, pero le pago ni como profesional, ¿sí? Entonces, hay que hacer una serie de ajustes para que realmente las acciones afirmativas, no solamente la cuota de
de estudiantes étnicos ingresen, sino también que la dinámica universitaria vaya cambiando. Es una tarea, pero ya se abrió la puerta. De igual manera pasa, creo que con la política de género. No por tener la política, mañana todos y todas en la universidad, la comunidad universitaria en pleno, tiene enfoque de género, pero se abrió la puerta, antes no se tenía. Entonces a veces tenemos la tendencia a creer, no, aquí no ha cambiado nada. Si lo planteamos con los estudiantes, antes de la Constitución del 91, ustedes no lo pueden entender porque no nacieron con derechos, ¿sí? Nacieron con derecho a la libre expresión, pero no tenerla, o sea, tenerla hace la diferencia, ¿sí? A usted antes no lo dejarían venir aquí a estudiar si usted es hombre con cabello largo y con arete, se me corta ese pelo, se quita el arete. Usted nació con ese derecho. Entonces, claro, imaginarse un mundo donde eso no existía. Entonces, cuando se abre esa posibilidad, empezamos a ir ganando espacios. Entonces, yo creo que si bien somos conscientes de las complejidades, invitaría a la esperanza, ¿sí?, de que estamos caminando ese camino y vamos hacia un mundo cada vez más equitativo, más incluyente y que en la universidad podemos contribuir a esa transformación. Yo creo, digamos, que el asunto de la formación a nuestros jóvenes y a nuestros niños es súper importante y también pues formarnos nosotros mismos y intentar pues como que digamos eso pueda trascender como en el tiempo. Hace un semestre creo un estudiante me preguntaba, profe, ¿será que el feminismo sí necesita seguir existiendo todavía? O sea, como ¿por qué todavía el feminismo? Entonces, claro, decía, pero es que yo nunca me he sentido excluida, a mí nunca me ha pasado nada. Entonces, pues bueno, primero, pues por un lado celebrar que ella ni siquiera lo hubiese percibido, digamos, en su contexto y en su vida, pues me parece como súper lindo que hoy en día alguien tenga el privilegio de decir es que yo no me he sentido excluida nunca, es que nunca he sentido que me haya pasado algo, digamos, por el hecho de ser mujer o haya quedado pues relegada a alguna situación. Entonces eso me parecía muy bien, pero bueno, también era como importante y empezamos como a conversar con ella en relación con la importancia de que todavía se mantuviesen pues los activismos, los feminismos, digamos en toda su amplia gama y en toda su diversidad, porque estos no podrían dejar de existir hasta que realmente la inclusión fuese absoluta y además no solamente digamos la inclusión sino las violencias basadas en género, o sea la única cifra que nosotros podríamos tolerar para decir no, sí, listo, chévere, ya no son necesarios los feminismos ni todos los activismos digamos en relación con la inclusión, pues sería cero, o sea cuando tengamos cero en todos los países en violencias basadas en género, pues ahí decimos, seguirá que todavía necesitamos del feminismo, pero pues mientras eso no pase, allí digamos hay que seguir digamos como fortaleciendo pues estos asuntos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es una muy buena pregunta. Por un lado, dentro de la construcción del protocolo, los lineamientos que dio el Ministerio de Educación fue que efectivamente se estableciera un periodo de revisión y actualización. Y cuando uno lleva casi que 6 meses, un año construyendo un documento tan robusto, con un equipo digamos tan rico, tan diverso, tan comprometido, tan productivo, pues uno incluso considera que esa revisión y actualización pues no va a ser tan necesaria o tan pronto o no necesariamente va a cambiar tantas cosas. Pero vuelvo nuevamente a lo que planteaba en mi primera intervención, cuando ya ese protocolo empieza a implementarse y vemos la complejidad de la realidad social, la diversidad y la complejidad de las situaciones de violencias que se presentan, o las necesidades, por ejemplo, para la prevención, para las medidas de acompañamiento y protección, para los procesos disciplinarios, ya vimos que necesitamos actualizar el protocolo. O sea, ya empezamos a ver cada vez más cosas, esto no lo habíamos pensado, esto debemos introducirlo, esto hay que incluirlo, ¿no? Y que además, digamos, algo también que tranquiliza es ver que las otras universidades están pasando por situaciones muy similares, como que cuando nosotros construimos el protocolo, cuando construimos la ruta de atención, no teníamos en cuenta esta dimensión, no teníamos en cuenta esta otra. Entonces vemos que efectivamente cuando ya cobra vida y empieza a funcionar y la realidad compleja nos pega, nos afronta, pues ya tenemos que hacer muchos ajustes que son necesarios para lo que tú planteabas, sea un protocolo actual y que responda a las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria. Por otro lado, digamos, para que esta política
perdure, para que sea sostenible, yo creo que también en términos administrativos tienen que construirse compromisos y responsabilidades, y también lo venía diciendo, recursos. Entonces, dentro del protocolo hay un plan de trabajo, y en ese plan de trabajo hay una estructura que compromete no solamente la responsable de asuntos de género, no solamente el equipo responsable de asuntos de género, o no solamente el comité de género, sino que distintas instancias de la universidad, ¿no? La vicerrectoría académica, el departamento de protección y control, gestión humana, comunicaciones. Y es también un desafío porque no necesariamente todas estas instancias tienen personas que estén formadas en el enfoque de género, o que se vienen apenas formando en el enfoque de género, y necesitamos también que se comprometan, por ejemplo, para las comunicaciones, ¿cierto? Para las investigaciones. Entonces, estos compromisos y estas responsabilidades académicas institucionales dentro de los planes de trabajo, creo yo que son muy importantes para que realmente la política tenga durabilidad, se pueda sostener, y para que logre cambios reales, ¿no? Igualmente, también dentro de la política de género se habla acerca de la necesidad de un presupuesto, ¿cierto? Porque cómo podemos funcionar y cómo podemos construir acciones, intervenciones y transformaciones que perduren en el tiempo si no están, digamos, los recursos destinados para ello. Y un punto que me ha parecido muy importante, digamos que todo esto, como lo plantea Elizabeth, es innovación porque se está haciendo por primera vez aquí, se están construyendo también estrategias propias, particulares, específicas a este contexto. Entonces, una de las iniciativas que tuvimos fue que vimos la necesidad de hacer una formación sobre violencias basadas en género, sobre los principios orientadores para la atención de las violencias basadas en género a toda la planta docente, o a los docentes de planta, mejor. Y después, digamos, de estas jornadas, he venido recibiendo muchas solicitudes, inquietudes por parte de docentes, decanos, decanas, directores de programa. Para mí fue muy satisfactorio que un docente de matemáticas de la Facultad de Ciencias Básicas me dijera que hablara de este tema en su clase magistral, porque tenemos la idea de que pues estas situaciones les interesan, estos temas les interesan solo a las humanidades, las ciencias sociales, de pronto las artes, pero aquí tenemos un docente de matemáticas que me dice, ¿no puedes hablar de esto en mi clase? O un docente también de la Facultad de Administración que me dice, esto me parece muy importante para mi grupo de estudiantes. Entonces yo creo que termina encadenándose y termina generando como nuevas sinergias, tejidos, impulsos, motivaciones, cuando tenemos estos espacios también de formación y de discusión, que yo creo que también posibilitan la perduración y sostenibilidad de la política y del protocolo. Natalia, y teniendo en cuenta de pronto esta posibilidad de visualización hacia el futuro, ¿cómo verías un futuro en el que en la universidad y en la sociedad se logra de pronto acoger de manera quizás hasta natural como estos temas que estamos hablando, y resaltando sobre todo tu perspectiva desde el arte? ¿Cómo vería el futuro? Bueno, pues creo que sería una utopía cumplida. Pues tendría que ser un espacio, digamos, sostenible en el esplendor, digamos, de lo que significa esta palabra, no solamente, digamos, en términos de una relación, digamos, sana con el medio ambiente y con el cuidado de la vida, sino además, digamos, un espacio, una sociedad, digamos, que en el que ni siquiera tuviésemos que pensarnos la necesidad de la inclusión social, porque ya estuviese, de la inclusión, digamos, para las personas con diferencias, digamos, en relación a la clase social, en relación a lo étnico, en relación, digamos, a las discapacidades físicas, motoras, sensoriales, en relación, digamos, a nuestras identidades de género, a nuestras identidades sexuales, a la edad, a la formación académica. Es decir, tendrían que desaparecer una cantidad enorme de barreras que en este momento estamos, digamos, pensando, analizando. Creo que solamente el reconocerlas, el saber, digamos, que están allí es un primer paso. Lo que pasa es que falta, digamos, un largo camino para que esto pueda suceder, pero evidentemente
en el momento que eso pase, pues tendríamos, digamos, una sociedad completamente, digamos, sana en todo su despliegue, pues en muchísima armonía, con una reflexión, digamos, súper crítica en relación con el tema del conflicto. Pues creo que hay que soñar, ¿no? Con los pies pues muy puestos en la tierra, porque sabemos que estamos muy lejos de eso, pero pues sí, yo creo que no hay, es decir, ser docente implica un idealismo muy profundo en la vida, porque uno, ¿por qué se mete a ser docente? Es porque uno cree que la sociedad puede cambiar a partir de la educación. Yo creo que todos los docentes en el fondo tenemos esa concepción, digamos, y esa convicción, ese compromiso súper idealista con el cambio, con un futuro mejor, y pues yo creo que ahí está un reto enorme, y pues no bajar los brazos hasta que eso no pase. Bueno, Elisa, ¿qué crees que pueden ser las estrategias efectivas para inspirar a más mujeres a participar en los campos de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas? Pues les comento las que hemos puesto en marcha. Hemos desarrollado distintas estrategias aquí. A ver, voy a recordar 3. Una, tenemos un taller que se llama Mi Científica Favorita, ¿sí? Lo hemos hecho con aprendices, es un tema que casi nunca se aborda. Cuando estamos fijando imágenes de personas que admiramos, entonces tendemos a, si yo le digo a las chicas, ¿cuál es su científico favorito? Entonces, Einstein. Entonces, generalmente la referencia es un hombre. Cuando obligo a pensar en la científica favorita, obligo a investigar, y es muy satisfactorio cuando efectivamente se encuentran. Y tenemos todas las herramientas pues, tecnológicas a través de internet para llegar a ellas. Hemos hecho ese taller. Y algo muy lindo nos pasó con una estudiante, y es que después del taller, donde se identificaron varias científicas, y entonces le decimos, escoge la tuya, ¿cuál es mi científica favorita? Entonces escogen esta porque se destaca en tal campo y tal. Y una chica dijo después, yo seré la próxima científica colombiana, y nosotras, sí, porque logramos como impactar. Esa es una estrategia, o sea, hacer visible lo invisible, ha sido como en general la estrategia. Tenemos una exposición itinerante que se llama Mujeres Visibles, que es la misma estrategia, pero con otro formato, digamos así. Allí, con Mujeres Visibles, destacamos a ingenieras que son de la comunidad académica cercana, que las vemos, pero que son invisibles, ¿sí? En una reunión que hubo aquí para acreditación, en la acreditación pasada, cuando estábamos hablando del factor de investigación, aparecían los profesores, los investigadores, y yo tímidamente levanto mi mano y pregunto, ¿y las investigadoras? Ay, usted siempre con eso de género y feminista, ta. Y me dijeron de investigación, pues resulta que aquí las que más investigan son las mujeres. O sea, fueron a revisar la estadística y yo así, las iban a dejar invisibles. Entonces fueron, o sea, si no hacemos el énfasis, no aparece, ¿sí? Entonces resulta que aparecieron varias profesoras. Aquí hay 2 profesoras en la universidad que han sido reconocidas con un reconocimiento internacional y nacional que se llama el inventor. Yo, ¿por qué no le dicen la inventora? O sea, la mente más brillante es una, que es la profesora Gladys Miriam Aparicia, y el inventor del año. Pues genéricamente ese es el premio, pero resulta que es la inventora, o sea, y tenemos 2 profesoras que se han ganado el premio, pero el premio de la placa que les dan dice el inventor. Yo, pero ¿por qué no cambian la placa si es la inventora y existe la palabra, ¿sí? El enfoque de género para nombrarlo? Entonces, bueno, Mujeres Visibles, esa de Mujeres Visibles es una invitación abierta para que se sigan haciendo. Hicimos unos pendones de 1 metro, 1 por 1, sacamos el perfil de ella, se vectorizó la imagen, se destacan aspectos de su biografía personal y su biografía académica, haciendo énfasis, ¿cómo fue tu proceso para hacerte científica? ¿Sí? Después empezamos, en esa misma exposición, empezamos a hacer énfasis con la interseccionalidad y trajimos mujeres afro, y nos quedan pendientes las mujeres indígenas. O sea, siempre nos queda pendiente algo, pero tenemos mujeres afro también para destacarlas allí. Y otra estrategia que hemos hecho es Mujeres que Inspiran, es sentar a mujeres que ya están posicionadas en el mundo de la ciencia y la tecnología, ingenieras y demás, con mujeres en proceso de formación, para que les cuenten su proceso. Esa es una estrategia que propuso la UNESCO. Hay un libro que se llama Descifrando el Código, porque ella dice, no es posible que la mayoría del 90% de los premios Nobel se los otorgan a hombres, y resulta que hay mujeres en la ciencia, que también pues hay intereses en este tipo de premiaciones que hay, pero hay que visibilizarlas. Entonces, con Mujeres que Inspiran ponemos a mujeres ya posicionadas a que cuenten su experiencia, a mujeres en formación. Entonces, eso que ya hemos hecho
no es nada nuevo, de nuevo, no es, la innovación es que lo hagamos, ¿sí? Y empecemos a hacer el énfasis. Es difícil aquí en la comunidad académica, poco a poco lo vamos haciendo, pero una vez una profesora me decía, pero ¿por qué hay que hacer énfasis en eso? Sí, que ingrese el que quiera o la que quiera, las puertas están abiertas para todas. Le decía, no, mira que si no hacemos la acción afirmativa no ingresan, porque se desestimulan la familia, la sociedad, los distintos modelos que le venden, o sea, y si fuera así, ¿por qué la relación 70-30 en ingeniería se repite en el mundo y aquí también? Lo hicimos aquí. Entonces hay que hacer la acción afirmativa también allí. Valentina, ya pasando un poco otra vez por acá al lado de nuestro contexto y nuestro sector, sabemos que a veces las políticas y los protocolos pueden ser percibidos como estáticos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para adaptarnos a esa necesidad de la evolución, de estar transformando constantemente, teniendo en cuenta el entorno? Y adicionalmente, ¿cuáles serían estos indicadores tangibles de éxito, de impacto sobre la comunidad? Sí, pues lo que yo planteaba acerca de lo estático es precisamente que como a partir de nuestras experiencias hemos visto la necesidad de hacer unas revisiones y actualizaciones periódicas del protocolo debido pues a estos insumos o a estos nuevos aprendizajes que hemos tenido en el trato de los casos. Pero creo que también hay que pensarse precisamente en lo que planteabas, y es en otras estrategias de difusión, de visibilización, pero como lo decía Elizabeth, los tiempos para esto, digamos, son otros, ¿no? Porque también requieren las formaciones, los recursos y los esfuerzos institucionales. Sobre los indicadores, hay un elemento pues bastante interesante, y es que precisamente las violencias basadas en género siempre han tenido un análisis predominantemente cualitativo, pero a partir también de la implementación de canales y rutas, pues se genera muchísima información en cifras y en estadísticas, ¿no? De hecho, para el primer informe que realizamos sobre la ruta de atención, hicimos una exposición de los datos, ¿no? Cuáles eran, por ejemplo, los tipos de violencia de género predominantes, que me parece muy importante porque esto también permite entender pues cuáles son los patrones de violencias de género y de conducta dentro de estos contextos universitarios, si hay algunas características específicas que hacen que existan estos tipos específicos de violencia basada en género. Y efectivamente el acoso sexual es el predominante, tanto en este contexto como en otros contextos, y también hay investigaciones en universidades norteamericanas que reflejan eso, como que la forma predominante es el acoso sexual, y eso nos lleva también a entender qué es el acoso sexual, que es una de las formas, digamos, más naturalizadas, ¿no? Que muchas veces se cuestionan, ¿no? Pero esto, ¿por qué es acoso? Esto es galantería, esto es coqueteo, ¿cierto? Digamos que dentro también de la política mencionaba que una de las líneas de acción es la igualdad de oportunidades. Yo creo que es muy importante las mediciones en ese campo. Hay unas cifras que nos ha dado la UNESCO respecto a las desigualdades que se presentan de género en el tema de la investigación. Entonces tenemos levemente una mayor participación de mujeres en los niveles de pregrado y posgrado, pues a nivel mundial y regional, pero ya cuando nos vamos a otros niveles y hacemos análisis, por ejemplo, de la participación de mujeres investigadoras, de la autoría de las publicaciones en investigación, pues vemos que esa desigualdad persiste. Elizabeth ahora planteaba que en la autónoma es algo diferente, que son principalmente las mujeres las que lideran la investigación o las que constituyen el número mayoritario de investigadoras. Entonces, eso, por ejemplo, es un dato muy importante para esta línea de acción. También el tema de la participación de estudiantes mujeres y diversidades en los distintos campos disciplinarios. Ver, por ejemplo, que aquí en las ingenierías efectivamente sí se reproduce la tendencia de una menor participación de mujeres, y eso ha hecho que las autoridades académicas en este campo se piensen en estrategias para la atracción y permanencia de estudiantes mujeres en esos escenarios. Y en el protocolo hemos establecido una serie de indicadores que ya le implican a la universidad unos retos bastante grandes en términos de sus sistemas de información, pero que en principio y en el ideal todavía son insuficientes. Por ejemplo, dentro de la política y el protocolo está el enfoque intercultural y el enfoque interseccional, pero efectivamente yo creo que ya en la implementación
pues todavía estamos cortos respecto no solamente a sistematizar, sino también analizar la interseccionalidad en las violencias basadas en género o en las desigualdades de género. Entonces esto es algo también sobre lo que tenemos que trabajar para que efectivamente logremos reflejar qué es lo que efectivamente está sucediendo. Hemos tenido casos que nos han enfrentado a discusiones interesantes desde la interseccionalidad. Por ejemplo, cuando pensamos en situaciones de violencias de género entre estudiantes, pues hay cierta horizontalidad, o cuando pensamos en situaciones de violencias de género entre profesores y estudiantes, pues está la jerarquía, ¿no? Pero tuvimos una situación en donde involucraba, digamos, un estudiante y un trabajador que estaba en un lugar, digamos, dentro de la estructura social más bajo, y que por supuesto era mucho más fácil el proceso de prescindir de este trabajador. Entonces eso nos implicó también repensarnos allí, bueno, cómo entender este enfoque interseccional en estos casos que son tan complejos. A propósito también de innovación, pues estamos trabajando también en un flujograma que permitiría la rápida y efectiva sistematización de todas las acciones, de las medidas de protección y de las características de los casos de violencias basadas en género, porque en efecto pues hay todavía una importante deficiencia a nivel internacional y regional y nacional acerca de la medición de las violencias basadas en género, y este es un campo, digamos, en el que se viene trabajando. En el congreso de la SCUN que estuve sobre temas de violencias de género y políticas de género, una de las representantes del Ministerio de Educación estaba precisamente planteando que en este gobierno se está pensando un sistema de información unificado de las violencias basadas en género que no existe. Y hay muchas veces pues complejidades en las comparaciones de las cifras, porque las cifras de medicina legal son unas, las de la fiscalía son otras, y en este sistema unificado de información la idea es que las universidades también remitan estos indicadores que pues nos dan, como lo decía, cuenta de las especificidades y particularidades de las violencias de género que se presentan pues en este contexto universitario. Bueno, muchísimas gracias a todas nuestras invitadas. Ha sido un espacio bastante nutrido que nos permite ver una mirada más profunda de cómo pueden converger, cómo se pueden unir el tema de la innovación con impacto social, el de la política de género y el del protocolo de atención, prevención y detección de las violencias basadas en género. Que la vida y el futuro permanezcan en nuestra universidad, que podamos lograr unos entramados de prácticas que hilen un presente, un aquí, también, ¿por qué no?, una integralidad, hacer emerger y hacer visibles otros vínculos existentes entre los relatos del pasado, del presente y del futuro, una innovación que busque, ¿por qué no?, hacer una experiencia reparadora para nuestras comunidades, tanto internas como externas, que explore la diversidad, la pluralidad de significados y que indague también en los distintos modos en que a lo largo del tiempo se ha ido tejiendo y construyendo un relato, una narración, un tejido o wow. Muchas gracias y nos vemos en otro espacio, en otro momento, en otro escenario. Gracias.